La gota es una enfermedad metabólica caracterizada por la acumulación de cristales de urato monosódico en las articulaciones, tejidos blandos y en ocasiones en los riñones. Aunque a menudo se asocia con dolor intenso en el dedo gordo del pie, su verdadero origen es un desequilibrio en el metabolismo del ácido úrico, un producto final del catabolismo de purinas. El ácido úrico se forma principalmente en el hígado a partir de la degradación de adenina y guanina, las bases nitrogenadas de los nucleótidos. Normalmente se mantiene en equilibrio gracias a su solubilidad en sangre y a su eliminación por los riñones, donde aproximadamente el 70% del ácido úrico se excreta por orina, mientras que el resto se excreta por el intestino. Cuando este equilibrio se rompe, se produce hiperuricemia, que puede originarse por dos mecanismos fundamentales. El primero es la sobreproducción de ácido úrico, que puede deberse a un exceso de purinas en la dieta, como carnes rojas, vísceras y mariscos, a un recambio celular acelerado, como en procesos oncológicos o tratamientos quimioterapéuticos, o a defectos enzimáticos, como la deficiencia de HPRT presente en el síndrome de Lechinian. Aquí entra en juego la bioquímica del ácido úrico. Su síntesis depende de la actividad de la enzima xantina oxidasa, que convierte la hipoxantina en xantina y luego en ácido úrico. En personas con gota, la actividad de esta enzima puede estar aumentada, o bien el riñón presenta una menor capacidad para excretarlo. Este proceso está influido por factores genéticos, hormonales y dietéticos. Por ejemplo, la insulina disminuye la excreción renal del urato, lo que explica por qué la gota es más común en personas con resistencia a la insulina o síndrome metabólico. En condiciones fisiológicas normales, el ácido úrico actúa como antioxidante, protegiendo las células frente al daño oxidativo. Sin embargo, cuando su concentración plasmática supera el punto de saturación, que es alrededor de los 6.8 miligramos sobre decilitro, pasa de ser una molécula protectora a una sustancia patológica capaz de cristalizar y activar una cascada inflamatoria. El segundo mecanismo, y el más frecuente, es la disminución de la excreción renal ácido úrico. Esto puede ocurrir por insuficiencia renal, por ciertos fármacos como los diuréticos tisídicos o de ASA, o en situaciones de resistencia a la insulina, obesidad y acidosis metabólica, que alteran el transporte tubular de urato, y en muchos pacientes ambos mecanismos pueden coexistir, agravando la acumulación de ácido úrico. Cuando la concentración plasmática de ácido úrico supera su límite de solubilidad, que suele estar alrededor de 6.8 miligramos sobre decilitro a temperatura corporal, se forman cristales de urato monosódico. Estas estructuras cristalinas son insolubles y tienden a depositarse en tejidos periféricos con temperaturas más bajas, como las articulaciones de los pies y las manos, así como en los tejidos periarticulares y los riñones. Estos cristales, reconocidos como cuerpos extraños por los macrófagos que intentan fagocitarlos, activan un complejo proteico llamado inflamasoma NLRP3, que a su vez desencadena la producción de interleucina 1 beta, una citoquina proinflamatoria central en la respuesta inmunitaria de la gota. La llegada masiva de neutrófilos provoca la liberación de enzimas lisosomales y radicales libres, lo que da lugar a la inflamación aguda, caracterizada por dolor, rubor, calor y edema en la articulación afectada. Esta reacción inflamatoria puede ser tan intensa que el ataque agudo de gota a menudo despierta a pacientes en medio de la noche. Si la hiperuricemia persiste, con el tiempo se desarrolla la gota crónica atofasia, en la que los cristales se agregan formando masas visibles llamadas tofos. Estos depósitos pueden erosionar el hueso y deformar la articulación. Además, la acumulación de urato en los riñones puede provocar litiasis renal o incluso insuficiencia renal crónica, convirtiendo a la gota en una enfermedad sistémica más allá de la articulación afectada. Entender la fisiopatología de esta enfermedad es importante para aplicar un tratamiento integral. La intervención farmacológica durante los ataques agudos busca controlar la inflamación mediante fármacos como la colchicina, los AINES, que son antiinflamatorios no esteroides o corticoides.
mientras que la terapia a largo plazo se enfoca en reducir los niveles de ácido úrico mediante inhibidores como la xantinoxidasa, como el allopurinol o febuxostat, o fármacos que aumentan su excreción renal. Bien, ahora veremos el tratamiento nutricional para la gota. Una dieta para ayudar a controlar la gota incluye algunos objetivos principales, como es mantener un peso saludable, tener buenos hábitos alimenticios y reducir el consumo de alimentos con purinas. Comer para controlar la gota incluye porciones moderadas de alimentos saludables. Y esta se centra en lo siguiente. En la pérdida de peso, tenemos que el sobrepeso puede aumentar el riesgo de padecer gota. Bajar de peso puede reducir este riesgo y varias investigaciones sugieren que reducir las calorías y perder peso puede reducir los niveles de ácido úrico y reducir la cantidad de ataques de gota. Y es obvio que al bajar de peso, pues también reducimos la tensión en articulaciones. Otro aspecto que tenemos son los carbohidratos complejos. Para obtener más de estos, se deben de comer más frutas como bayas, manzanas, melocotones y melón. Se deben de incluir verduras o cereales integrales. Además, debemos de limitar los jugos de frutas, incluso aquellos sin azúcar añadida. Con esto viene acompañada la hidratación, que es beber suficiente agua para que el cuerpo se mantenga bien. De igual manera, en las grasas saludables tenemos que hay que reducir el consumo de grasas que pueden ser sólidas a temperatura ambiente, ya que estas son de tipo saturadas, que provienen de carnes rojas, la piel de las aves y los productos lácteos con alto contenido de grasa. Y por último, tenemos que hay que aumentar un consumo de proteínas magras, como las de ave y productos lácteos bajos en grasa y legumbres como frijoles, garbanzos y lentejas como fuentes de proteína. Entre los alimentos que se deben delimitar en esta patología se incluyen los siguientes: carnes de órganos y glándulas como hígado, riñón y mollejas, que tienen altos niveles de purinas y contribuyen a aumentar los niveles de ácido úrico en la sangre, igual que las carnes rojas. La mayoría de los pescados y mariscos, que igual tienen un contenido alto de purinas, que entre ellos se encuentran las anchoas, los mariscos, las sardinas y el bacalao. Dentro de las bebidas tenemos el alcohol, ya que la cerveza y los licores destilados están asociados con un riesgo más alto para padecer gota y sufrir más ataques. Y otro muy importante a evitar es el azúcar, especialmente jarabe de maíz alto en fructosa. Otro tipo de dieta que también puede ser beneficiosa para reducir la incidencia de gota es la DASH y la mediterránea, ambas compuestas de frutas y verduras y productos lácteos bajos en grasa con reducciones en grasas totales y saturadas. También se ha demostrado que el exceso de ácido úrico tiene efectos a nivel vascular y metabólico, contribuyendo a la disfunción endotelial, hipertensión arterial y daño renal progresivo. Por eso, la gota suele coexistir con enfermedades como la diabetes tipo 2, hipertensión y obesidad abdominal. En los últimos años, también se han desarrollado nuevos tratamientos, como la pegloticasa, una forma recombinante en la enzima uricasa que convierte el ácido úrico en alantonía, un compuesto mucho más soluble. Este medicamento se reserva para casos graves o resistentes al tratamiento convencional. Además, los neutrófilos liberan enzimas lisosomales y radicales libres, amplificando el daño local. Este proceso explica por qué los ataques de gota son tan dolorosos y por qué tienden a ocurrir durante la noche, cuando la temperatura corporal y la hidratación bajan.
favoreciendo la precipitación de cristales. Con el tiempo, si los niveles de ácido úrico no se controlan, la inflamación se vuelve crónica, se forman tofos y estos se depositan visiblemente en cristales rodeados de tejido inflamatorio. Estos pueden aparecer en las orejas, codos, dedos o rodillas, y con los años causar deformidades articulares y la pérdida de movilidad en el individuo. Un dato curioso sobre la gota es que en la antigüedad se creía que el nombre gota provenía de la idea de que la enfermedad era causada por un veneno que se destilaba lentamente, gota a gota, en las articulaciones. Históricamente, esta enfermedad ha estado asociada a la realeza y a las clases adineradas debido a sus supuestas causas relacionadas con la dieta y el estilo de vida, como un consumo excesivo de alcohol y ciertos alimentos.